Jueces capítulo 18. Capítulo 17, como habíamos mirado, se nos introduce a un hombre que se llama, ¿cómo? Micaías, ¿verdad? Se nos introduce a un hombre que se llama Micaías. ¿Era un hombre importante o no? No lo sabemos. ¿O era un hombre común como ustedes y yo? Puede ser. No nos da nada esa clase de información. La única cosa que quizás podemos saber acerca de él era que tenía dinero, ¿verdad? Venía de una familia que tenía dinero. Y llegamos a mirar que bien rápidamente allí nos da a entender que Micaías comienza a robarle dinero a su mamá, una gran cantidad de dinero. Su mamá pronuncia una maldición sobre aquella persona que llegó a robar el dinero y Micaías, por miedo de eso, regresa el dinero a su mamá. Y luego después su mamá se lo regresa a él y luego él se lo regresa a mamá. El punto es que todo ese dinero se utilizó para construir a un ídolo y luego llegaron a poner Micaías a su hijo como un sacerdote para poder servir como un sacerdote delante de Dios para su casa de Micaías. Y luego llegamos a mirar que viene un levita, que se presenta un levita que está buscando un lugar donde quedarse. Y Micaías quita a su hijo como sacerdote, pone al levita como sacerdote, le da un salario al sacerdote, al levita. Y el levita, pues, ¿qué es lo que está buscando? Yo estoy buscando mi propio bien. Entonces dijo, ok, lo que me vas a dar, yo lo acepto, lo voy a recibir, todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que en realidad representa Micaías? Les había dicho que también esos últimos capítulos en realidad llegaron a suceder antes que se introdujo el primer juez de Israel. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que en realidad representa Micaías? ¿Abi? Ya, representa la decadencia espiritual de toda la nación de Israel. Era una nación que simplemente no querían nada que ver con Dios, ¿verdad? Ya miramos eso en el capítulo 2 y también el capítulo 3. No querían nada que ver con Dios. No querían reconocerlo, no querían reconocer su ley. Y la idea que rápidamente en el capítulo 17 ya nos está enseñando que ese hombre era un ladrón y estaba listo para robarle a su propia madre, nos enseña qué tan mal estaba toda la situación en el pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 18 va a terminar toda esa historia acerca de Micaías y va a introducir la tribu de Dan. ¿Okay? Vamos a mirar aquí. Los primeros 6 versos, vamos a mirar que hay espías que Dan envía, la tribu de Dan, y llegan a la casa de Micaías. ¿Okay? Vamos a leer verso 1 al 6. Connie? Perdón. Vamos a dejar que Abil... Uli, ¿puedes leer, por favor? Verso 1 al 6. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta, pues, ahora a Dios, para que seamos si ha
prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Ok. Hay muchas cosas interesantes que van a suceder y están sucediendo y van a suceder, ¿ok? En ese mismo tiempo, en aquellos días que no había rey en Israel, ¿verdad? También en aquellos días, en esos mismos días, y dice que la tribu de Dan, en ese tiempo los danitas estaban listos para dejar la tierra que se les había dado para migrar a otro lugar en Israel. ¿Okay? Ahora, es importante entender, porque aquí en el verso 1, como que al parecer nos da a entender que no se le dio tierra a la tribu de Dan, ¿verdad? Dice, en aquellos días no había rey en Israel también. En aquellos días la tribu de Dan buscaba una heredad para sí. ¿No se le había dado una heredad a Dan? Para sí, ¿dónde establecerse? Porque hasta entonces no le había tocado una heredad entre las tribus de Israel. ¿Se le había dado tierra o no a Dan? ¿Qué es el problema aquí, verdad? Es importante entender que sí se les había dado tierra a Adán, sin embargo, ¿qué era el problema? Ellos no conquistaron, por eso no tenían tierra propia. El capítulo 1 y el verso 34, que es lo que nos revela acerca de Dan en Jueces 1:34. Dice, los amorreos contuvieron a los hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran del valle. El problema era que Dan no tenía suficiente fe para poder sacar a los habitantes de la tierra. Ese era el problema y por eso ellos no tenían en realidad posesión o una heredad. ¿Por qué? ¿No era culpa de Dios? ¿No era porque Josué no repartió la tierra para todas las tribus? El problema era Dan mismo. Es interesante también mirar, nomás para que puedan meditar en eso, cuando habla en el libro de Apocalipsis y habla acerca de las 12 tribus, ¿sí saben que Dan no es mencionado ahí? Y Dan es quitado y se pone ahí José. Es interesante. Es muy probablemente por causa de esto. ¿Okay? Más para que puedan meditar en eso. ¿Okay? El problema era por la falta de fe de ellos. Ellos no pudieron echar fuera al enemigo. Ese era el problema. Eso es porque ellos no tenían tierra ni heredad. Lo que nunca se le había dado, la tierra, dice la versión Dios habla hoy, dice que nunca se le había dado tierra. Creo que lo dice un poco más claro. Los danitas tenían dos opciones: arrepentirse de su incredulidad o su falta de fe y obtener la promesa que Dios les había dado al pelear y echar fuera al enemigo. ¿Okay? Eso es lo que pudieron haber hecho. O la segunda opción es buscar un nuevo territorio en donde los ocupantes no estuvieran preparados ni pudieran resistir a ellos. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está dando a entender que hicieron? Mejor vamos a encontrar otro lugar. Por eso están buscando una heredad. Están migrando a una diferente parte de tierra porque no pudieron conquistar a los enemigos. ¿Okay? Y entonces ellos llegaron a elegir el camino más fácil. El camino más fácil. Pero no era el camino de fe. Y ahorita vamos a leer ahí en Josué capítulo 19 y el verso 47, porque eso relata lo que estaba sucediendo con Dan, cuando comenzaron a migrar a otra diferente tierra, porque simplemente no tenían la fe necesaria para sacar a los habitantes. ¿Okay? Josefo, el historiador judío, Josefo llega a poner la migración un poco después de la muerte de Josué, y muchos eruditos conservadores también llegan a mirar eso, están de acuerdo de esa misma manera. ¿Okay? Y por eso digo que
todo eso, lo que está sucediendo en el capítulo 17, 18 hasta finalizar, es algo que llegó a suceder un poco antes de que se introdujo el primer juez. ¿Quién era quién? Otoniel, ¿verdad? Ok. Ahora, Dan llegó a enviar 5 espías para explorar la tierra. Ellos llegaron a la región montañosa de Efraín, en donde llegaron a recibir hospitalidad de parte de Micaías. ¿Okay? Y llegaron a pasar la noche ahí con él, en su casa. Esa hospitalidad llegó a ser traicionado por parte de los danitas, y vamos a mirar más adelante por qué. Mientras que estaban allí, llegaron a hablar con el levita que estaba sirviendo como el sacerdote personal de Micaías, y aparentemente los espías reconocieron la voz del levita. ¿Okay? Quizás porque ya lo habían conocido en persona anteriormente. ¿Okay? O posiblemente por ser bien reconocido a través de todo Israel. Noten lo que dice el verso, que es el verso 30. El verso 30. ¿Dónde está? Dice, los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, así se llamaba el levita, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y a sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. Es muy probablemente porque causa de la relación que él tuvo bien cercano con Moisés, relación familiar. Por eso quizás fue bien conocido. Ahora, ahorita voy a explicar más acerca de eso porque es interesante cuando habla acerca de Moisés ahí, ¿ok? Pero ahorita cuando lleguemos ahí vamos a hablar más de eso. Pero aparentemente no se le había comunicado la razón a los espías por qué él estaba en la casa de Micaías, el levita. ¿Sí? ¿Por qué no se le dijeron? ¿Por qué el levita, Micaías no le dijo nada a los espías acerca de que él tenía el levita y que el levita estaba sirviendo como su sacerdote personal? ¿Por qué no se le comunicó nada de eso? Y que Micaías también estaba pagando dinero, salario, dándole ropa, alimento, para que él pudiera ser su sacerdote personal. No sé. Posiblemente porque Micaías no confiaba en ellos. Es muy probablemente por causa de eso. Él no confiaba en ellos. Y él quería mantener su propio sacerdote aquí, ¿verdad? Retenerlo ahí en su propia casa. ¿Sí? Yo no sé exactamente por qué, pero es interesante porque nunca se les comunicó a ellos que estaba un levita ahí. ¿Okay? Sí se les dio hospedaje, pero no toques mi levita, ¿verdad? No sé. Es interesante todo eso. Ahora, los espías le piden al levita que consultara con Dios para saber si les iba a ir bien en su viaje. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal aquí? ¿Por qué los danitas, esos espías, les están diciendo al levita, consulta con Dios para ver si nos va a ir bien en este viaje? Los danitas ahora no podían ver que había ídolos ahí en la casa de Micaías. Ahora que ya se les dijo la intención por qué él estaba allí. Ya, podían ver, sí. Ahora, ¿qué está mal con ellos pidiéndole a este levita que consultara con Dios? ¿Cómo nos va a ir al viaje? Por favor, intercede entre nosotros y Dios. ¿Qué está fuera de lo ordinario aquí? ¿Qué está abnormal en todo esto? ¿Natanael?
¿Ah? Aparte de que tenían ídolos y, bueno, ya se les había mandado que no tuvieran ídolos. Pero, bueno, algo estaba pensando que ellos en aquellos tiempos, y lo vemos desde Éxodo, tenían la idea de que ellos podían adorar a dioses ajenos, pero también adorar a Dios al mismo tiempo. No es como que a ellos se les olvidaba de Jehová y se les pasaba por alto, no, ellos tenían siempre la idea de que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. En Éxodo, me acuerdo cuando hicieron el becerro de oro, dijeron, haznos un becerro para que ayudaremos a Dios. Entonces, ellos tenían la idea de que podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, servir a Dios, pero también adorar a los dioses. Entonces, no sé, pienso que querían consejo de Dios, pero al mismo tiempo pues estaban adorando a otros dioses que va en contra totalmente de lo que se les había. ¿Alguien más? Como que estaba mal con esa pregunta de que sí, a ver, si nos va a ir bien. ¿Por qué era algo abnormal o por qué está mal con estos espías pidiéndole al levita, mirando que el levita estaba allí como el sacerdote personal de Micaías, sirviendo a la casa de Micaías? Y ahí están los ídolos y ahora le están pidiendo a él que consulta con Jehová. ¿Por qué está mal eso? ¿Dónde está el problema ahí? Porque ahí no se tenía que adorar, ¿no? ¿Sí? Ahí no tenía que servir un sacerdote. Y primeramente, no hay tal cosa como un sacerdote personal, ¿verdad? No hay tal cosa como un sacerdote personal. Muchas cosas mal aquí. Muchas cosas mal que están sucediendo. Ahora, ellos primeramente, Connie. No estaba pensando en sí como el hecho de que le preguntaran a él en sí, pero también se me hace un tanto irónico que vayan y le pregunten, hey, ¿está bien esto que estamos haciendo? Sabiendo que no está bien. Tú tuviste, o sea, que no tenías, vas buscando un territorio que no pertenecía, digámoslo así. Como en sí ya eso estaba mal y todavía y preguntar como, hey, ¿está todo bien esto? Hay ironía en eso, ¿no? Sí, todo aquí, en todo ese cuadro está todo mal. Desde el capítulo 17 todo estaba mal y va a seguir todo mal, ¿ok? Nada va a estar bien aquí. Todo se está haciendo mal, ¿verdad? Y por eso digo que cuando miramos el capítulo 2, el capítulo 3, miramos una decadencia espiritual total en Israel, ¿ok? Ahora, ellos en realidad, los danitas, los espías, ya comenzaron el viaje. ¿Por qué ahora consultar con Dios? Eso se debería haber hecho al inicio del viaje, mucho tiempo atrás. Okay, número 1. Número 2. Al saber lo que el levita estaba haciendo en la casa de Micaías, que era participando en idolatría, sirviendo sacerdote delante de los ídolos de Micaías, está mal. Está mal eso. No hay tal cosa como un sacerdote personal y el que el sacerdote esté sirviendo, participando en idolatría, está muy mal. ¿Ok? Ahora, en realidad está todo bien mal porque hasta el punto los espías están confiando en alguien que está participando en idolatría, está confiando en su palabra. ¿Cómo podían confiar en lo que iba a salir de la boca de ese sacerdote sabiendo que estaban haciendo algo en contra de la ley de Dios? ¿Cómo iban a confiar en eso? ¿Cómo podía él consultar con Dios asistiendo en idolatría en la casa de Micaías?
Sí, miren qué tan torcido está toda esa historia. Y todos están pensando, oh, okay, todo está bien. Si lo que él diga, todo va a caminar bien. No, todo está muy mal aquí, ¿verdad? Nate, ¿quieres añadir algo? Sí, pero pienso, el estado del pueblo en este momento no creo que se podía esperar algo mejor. No, Sí, están mal ellos, pero pues en realidad todos estaban mal. todos. Hubo la necesidad de jueces, entonces es como que otra cosa mala. Es increíble lo que está pasando, ¿verdad? Es bien increíble. Ahora, el levita simplemente les dijo, vayan en paz, porque el viaje que ellos estaban haciendo, goza de la aprobación del Señor. ¿Ok? Él simplemente dijo a los espías lo que ellos querían escuchar, ¿verdad? Simplemente eso. Esta historia representa otra vez más la decadencia espiritual de Israel. Okay. El levita le están pagando dinero, ¿verdad? Él va a buscar su propio beneficio, él ya lo ha demostrado. Ahora, ¿él le importa en realidad lo que va a pasar con el viaje de ellos? No. Yo estoy aquí, me están pagando. Más adelante vamos a mirar que va a traicionar a Micaías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le va a beneficiar más. Otro lugar. ¿Ok? ¿Ah? Ok, perdón. No le quise spoil. Pero simplemente está dando a entender todas las cosas que están muy mal aquí. ¿Ok? Versos 7 al 8. Vamos a mirar el reporte de los espías. ¿Ok? Versos 7 al 8. Karina, ¿quieres leer, por favor? ¿Quieres? Así que los hijos fueron hasta la ciudad de Laís, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además vivían a grande distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, sus parientes les preguntaron, ¿qué encontraron? Los hombres les contestaron, vamos, arranquémoslo, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada y los nos habla de un territorio espacioso y fértil que no carece de nada. Eso en realidad, lo que va a pasar aquí, en realidad es como una cachetada en la cara de Dios. Porque sí tenían tierra. No querían esa tierra porque no podían echar fuera los habitantes, el enemigo. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Los espías caminaron hacia el norte hasta llegar a Laís, o es decir, Lesem. Es el mismo lugar, diferentes... es como... en esos tiempos había diferentes nombres para las personas, como también diferentes nombres para ciudades. ¿Okay? Mateo, que era el otro nombre de Mateo. Leví, ¿verdad? Que era el otro nombre de Pedro. Cefas, ¿verdad? Y ahí sí, Simón también. 3, ¿ok? Creo que era más mexicano Pedro que judío, ¿verdad? Vayan conmigo, ahora sí vamos a leer Jueces, capítulo 19, Josué 19 y el verso 47, donde relata esa historia de la migración de los danitas. En Josué, otra vez, Josué y el capítulo 19 y el verso 47. Dice, pero faltó territorio a los hijos de Dan. Por eso los hijos de Dan subieron y combatieron contra Lesem. Ellos la ocuparon e hirieron a filo de espada, tomaron posesión de ella y habitaron allí. Y a Lesem le llamaron Dan, según el nombre de su padre, Dan. ¿Ok? Ahora, lo que llegamos a mirar aquí, la gente de Laís, o de Lesem, ¿okay? Dice que
vivían confiadamente. ¿Qué es lo que piensan que significa eso? Que vivían confiadamente. Aparentemente estaban muy lejos de otras ciudades y eran una ciudad aparentemente más solitaria, ¿verdad? Donde no había preocupaciones de muchas diferentes cosas e incluso era muy fértil ahí. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que piensan que quiere decir confiadamente? Bien tranquilo, parece ser que es un buen lugar de vivir ahí, ¿verdad? Parece ser. Y la idea de confiadamente es muy probablemente, según el hebreo, que significa sin ninguna protección militar. ¿Por qué? No era necesario. ¿Okay? No era necesario. Ahora, por lo tanto, viviendo confiadamente de esa manera los hacía bien vulnerables a ataques por algún grupo militar, porque ellos no tenían eso. No estaban listos para pelear, no estaban preparados para algún clase de ataque de esa manera, de esa magnitud. Y entonces los espías regresaron con sus hermanos y dieron un reporte positivo. ¿Dónde? Más quiero agarrar mi Biblia y darles como cachetadas a todos los de Dan, ¿verdad? Porque, Jesús, ¿por qué no tuvieron la fe? Y luego al final, en el verso 10, se atreven a decir, cuando vayáis allá, llegaréis a una gente confiada y una tierra extensa. Noten, dice que Dios ha entregado en vuestra mano. ¿Esa era la tierra que Dios les había dado? No. Ahora ya sí tienen la fe para ir a pelear, porque son unas personas bien débiles o no están preparadas y todo eso. Y saben que esto va a ser fácil. Pero déjame decir, la vida de fe, y eso es una buena, no lo tengo en mis aplicaciones, pero la vida de fe para el cristiano, ¿es una vida fácil? Dios nos ha pintado, Jesús nos ha pintado que ser un cristiano es algo fácil. En ninguna manera nunca los había pintado eso. Y incluso nos dice que si a mí me han perseguido, ténganlo por seguro que a ustedes también los van a perseguir. Okay, el camino de fe no siempre va a ser fácil. Abraham tuvo que dejar su familia, todas sus riquezas allá en Ur. Okay. No, Moisés tuvo que dejar ¿qué? Todas las riquezas que tuvo en Egipcio, ¿verdad? Noé, quién sabe qué tantos amigos tuvo, pero tuvo que dejar todo también. El punto es que el camino de la fe no siempre va a ser fácil. Pero Dios quiere que confiemos en Él, que depositemos nuestra fe en Él. Dan pudo haber tenido toda su tierra, lo que Dios en realidad les había dado, si su fe estaba en Dios. El problema era que su fe no estaba en Dios. Ese era el problema. Y ahora, Dios nos está entregando. No era lo que Dios les había entregado. Y es triste que una tribu está haciendo todo eso. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí para seguir adelante? ¿No? Muy bien, vamos a leer el verso, la siguiente parte, aquí. Verso 11 al 17. Luis, por favor. El verso 11 al 17, vamos a mirar los ídolos de Micaías robados. Y le van a robar los ídolos. Entonces salieron de ahí, de Zorra y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim,
y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hacia la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efodes y terafines y una imagen de talla y una fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Okay. Es interesante, Micaías toma todo ese tiempo para comprar y hacer todos estos ídolos, y ahora les roban todo eso, ¿verdad? Están peleando por ídolos, pero no están dispuestos a pelear por Dios. Es increíble eso. ¿Okay? Ahora, algunos de los danitas decidieron ir hacia el norte, no esperaron el reporte y comenzaron a migrar, ¿verdad? Hacia el norte. 600, no eran todos, nomás eran 600 de ellos, pero sí estaban bien armados. ¿Okay? No eran todos los danitas, sino que más bien era un clan de ellos. Hay otras versiones que dicen un clan de los danitas, 600 danitas, ¿ok? Era un clan de ellos. Y llegaron a acampar en Kiriat Jearim. Y de allí llegaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaías. Los 5 espías les dijeron a sus hermanos sobre los ídolos de Micaías. Y al saber esto, decidieron robarse los ídolos. Ahora, dice en el verso 14, allá casi al final, dice en la pregunta: ¿sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos y una imagen tallada y de fundación? ¿Qué es lo que están reportando? Los ídolos de Micaías. Y nomás para que tengan un poco de más información de historia en esos tiempos, era como una pequeña, como un pequeño rancho, podemos decir, donde había una casa aquí, la casa principal y otras casitas alrededor y todas esas cosas, porque dice que también el levita vivía ahí y tenía su propia casa, ¿verdad? Entonces, era como ¿creo que se llama una aldea o algo así? Quizás. Pero era un grupo de casas donde estaba toda la familia ahí. Y dice al final, después de la pregunta: ahora pues, vosotros sabéis lo que habéis de hacer. Esas palabras. Pónganse de acuerdo, vamos a robar esas cosas. ¿Ok? Los 600 hombres se quedaron en la entrada de la puerta. ¿Por qué en la entrada de la puerta? Y luego describe que tenían toda su armadura, ¿verdad? Los 600 hombres se quedaron en la entrada de la puerta. Probablemente era una táctica que estaban utilizando para intimidar a Micaías y a todos aquellos de su casa, con el propósito de ¿qué? De robarle los ídolos. Mientras los 5 espías entraron y tomaron los ídolos, durante este tiempo, el levita llegó a salir de su casa y estuvo parado también a la entrada de la puerta. ¿Ok? Y entonces lo que está sucediendo es de que los espías entran, mientras que todo el enfoque está ahí en la puerta con esos soldados. Y hasta ese momento, como que Micaías, ¿dónde está? Yo no sé. No nos está diciendo exactamente. Pero Micaías no está presente o mirando todo eso. Como que todo el contacto se está haciendo ¿con quién? Con el levita, ¿verdad? Y entonces, todos ellos, el enfoque está en la puerta mientras que los espías entran
toman todos los ídolos, se los llevan, y ahí está el sacerdote, ahí en la puerta también, como que mirando, analizando, ¿qué va a ser mejor para mí? ¿Dónde voy? Si me quedo aquí, pues se van a llevar los ídolos, se termina mi trabajo. Ya no hay trabajo, ya no hay salario, ya no hay ropa, ya no hay, ¿qué? Comida. Entonces, ¿qué es lo que me va a beneficiar más? ¿Qué es lo que va a trabajar más? Eso, mirando lo que va a suceder, eso es lo que está pasando por la mente de este levita. Él nomás está preocupado por sí mismo, ¿verdad? Él está preocupado por sí mismo. ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a seguir adelante en la historia. Verso 18 al 26, Abby. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo, ¿qué hacen? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron y pusieron los niños, el ganado y sus niños por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan, y estos se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió, ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado, ¿y qué me queda? ¿Cómo puedes decir qué pasa? Los hijos de Dan le dijeron, que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Muy bien. Amén. Aquí miramos la traición del levita, ¿verdad? Cuando entraron esos hombres en la casa de Micaías y tomaron sus ídolos, el sacerdote preguntó, ¿qué están haciendo? ¿En realidad estaba preocupado? No, en ninguna manera. Posiblemente hizo esa pregunta no porque estaba preocupado que le estaban robando a Micaías, sino más bien al robarse los ídolos, él ya no tendría un trabajo. ¿Okay? Los danitas le dijeron que se callara y que se fuera con ellos para ser sacerdote de ellos, porque era mejor ser un sacerdote de una tribu en vez de ser un sacerdote de un hombre. ¿Por qué? Más recompensa, ¿verdad? Más recompensa. El levita miró la oportunidad de mejorar su vida y se fue con los danitas. E incluso nos relata que dice que se puso bien alegre, se alegró el corazón del levita. Mi estatus va mejorando, ¿verdad? Eso es lo que está pensando él. Y el levita miró esa oportunidad y aprovechó la oportunidad. Esto en realidad era esperado de parte del levita, sin duda. Y él iba a hacer eso, ¿verdad? Mirando lo que estaba sucediendo. Él iba a aprovechar esto. Era esperado, siendo que el dinero era lo que lo estaba moviendo a él. Y los danitas y todos los que estaban con ellos se fueron juntamente con el levita. Al darse cuenta, porque aparentemente Micaías no estaba mirando todo esto, ¿dónde estaba él? No sabemos. Al darse cuenta Micaías lo que había pasado, él juntamente con los que vivían cerca de él persiguieron a los danitas hasta alcanzarlos. Obviamente iban a alcanzarlos rápidamente porque los danitas tenían muchas personas, 600 hombres, y luego todo lo que venía con ellos, ¿okay? Quizás sus familias, sus hijos, y por eso dice que los 600 hombres de guerra estaban atrás, mientras que los demás estaban al frente, más para proteger por si acaso alguien venía para atacar. Y eso es exactamente lo que sucedió. Ahora, al alcanzar Micaías y su gente a los danitas, le dijeron,
los danitas alcanzaron, al enfrentarse el uno al otro, los danitas le dijeron a Micaías, ¿qué te pasa? ¿Por qué has convocado gente? ¿Sí? Y él respondió que se habían robado sus dioses. Se habían robado sus dioses. Los danitas le dijeron que se callara, o si no, uno de sus hombres se puede enojar quizás hasta el punto de matarlo. ¿Okay? Micaías no pudo hacer nada y regresó a su casa sin sus dioses. Pero todo eso es bien interesante. Mirar cómo están listos y preparados para pelear y dispuestos para pelear por estos ídolos, y no estaban dispuestos a pelear para Dios. Es increíble todo eso. No estaban dispuestos para pelear para Dios. Pero para esos dioses falsos, ahí estaban, peleándose el uno con el otro, peleándose el uno con el otro. Tenemos unos 27 a 31, pero podemos dejar eso hasta el domingo que viene. Se nos terminó el tiempo. Nomás tenemos un minuto más. Pero, ¿qué es lo que podemos mirar a través de todo eso hasta ese momento? ¿Cómo se sentiría Dios mirando a su gente haciendo estas cosas? ¿Cómo piensan que se sentiría Dios? ¿Alguien quiere tratar de adivinar? ¿Abby? ¿Ah? Traicionado en gran manera. Angela, ¿cómo se sentiría Dios mirando toda esa escena desarrollarse? ¿Decepcionado? Quizás, Melissa. Quizás triste también. Triste también, ¿verdad? Oh, man. Todo está mal aquí. Okay, todo está mal. No se va a mejorar nada. Okay. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, para ya terminar aquí. Posiblemente, entonces, en inglés, inside, como, ¿en serio? Cuando estamos mirando todo eso y lo estoy leyendo, mirando las cosas de afuera hacia adentro, es increíble lo que está pasando aquí. Es increíble. ¿Debería estar pasando esto? No. ¿Qué tanto tiempo había pasado que Dios los había librado de Egipto? En realidad, relativamente no había pasado tanto tiempo. Pero cuando se levanta una nueva generación que no quiere tomar en cuenta a Dios, ni sus leyes y el poder de Dios, el señorío de Dios, cosas así van a pasar. Van a pasar. Ahora, no estoy excusando la actitud, el comportamiento, las acciones de ellos en ninguna manera. No hay ninguna razón por qué ellos deberían estar haciendo eso. Sin embargo, eso es lo que está pasando. El Espíritu Santo nos revela lo bueno, lo que sucedió con Josué, las conquistas, gran fe en Dios, y ahora nos está revelando lo malo de todas las cosas. Cuando entra una nueva generación que no conoció a Dios. ¿Okay? Muy bien, vamos a dejarlo aquí. El siguiente domingo vamos a terminar ahí el altar de los danitas y seguir en el capítulo 19. Gracias por su atención.